Muy buenos días, queridos alumnos, alumnas. Es una bendición poder saludarles esta mañana nuevamente, poder estar juntos una mañana más para poder eh, aprender, reaprender algunas pautas, algunos conceptos, algunas cosas que nos van a hacer mucho bien para lo que es nuestra tarea de administración eclesial. Y antes que nada, antes que podamos iniciar, vamos a hacer una breve oración para presentarnos delante de Dios y pedir que la dirección de su Espíritu Santo sea con nosotros. Te agradecemos, Padre, en esta mañana hermosa que tú nos concedes el privilegio de poder estar con vida una vez más. Gracias, Señor, porque eres bueno y en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, Señor, has preparado este tiempo de estudio, de aprendizaje, de retroalimentación con cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Padre, donde quiera que ellos se encuentren, en el momento que ellos vayan a poder mirar esta clase. Sé tú, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo también les acompañe, que a todos nos pueda dar luz y dirección, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Bien, muy buen día, hermano Daniel. Por ahí se van a ir sumando tal vez a la clase. Buen día, Algunos, mi hermano. un gusto saludarles. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. Vamos a seguir mirando un poco eh, de qué se trata esto de la administración. Y antes de iniciar, no sé si alguno de ustedes pudo leer en la plataforma la, la bienvenida, la carta de bienvenida que realicé para cada uno de ustedes con mucho cariño. Y justamente yo tomaba la cita que está en Lucas 14, del 28 al 32. Voy a leerlo rapidito para que tengamos presente siempre cómo Dios, este Dios de orden, este Dios que le gusta administrar todo de la mejor manera, nos prevé, ¿no? Siempre en este sentido. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000, al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Bueno, eh, como hemos visto, eh, insisto, Dios nos habla a través de su palabra de que tenemos que ser buenos administradores, saber administrar lo que tenemos en pro de los objetivos que queremos alcanzar. Y en esta mañana vamos a tener una clase muy interesante. Déjenme compartirla con todos ustedes. Y bueno, por ahí, hermanos, quiero de una vez aclarar, queridos hermanos y hermanas, si en algún momento se llega a cortar la transmisión, primero sepan disculpar, las inclemencias del tiempo escapan a nosotros. eh, y acá está en Misiones lloviendo, ya había amenaza de tormenta para hoy, así que justo a las 7 de la mañana arrancó una lloviznita. Ahora está un poco más intensa la lluvia, pero confiamos en Dios que no pase nada. Pero si se llega a cortar, se me fue la luz, el internet, todo, acá sí nos quedamos sin comunicación. Bueno, eh, el tema de hoy que quiero compartamos juntos, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Uy, me deja ampliar, presentar.
Permítame un segundito más porque aquí mi computadora está medio lenta. Ahora sí ya está. Ahí podemos mirar todos, ¿verdad? Bueno, una señal de que sí pueden mirar la pantalla, por favor. Gracias, Noé, muchas gracias. Bueno, estamos en nuestra segunda clase de Administración Eclesial y quiero compartir con ustedes los objetivos de esta clase el día de hoy. Hoy vamos a abordar algunos conceptos y vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es administración? Nuevamente reforzando lo que vimos la clase pasada al término, vimos algunos conceptos. Ahora vamos a verlo de manera un poco más clara, más en lo que es netamente el trabajo ya, ¿no? ¿Qué es la administración? ¿Qué es la planeación? ¿Qué es organización? ¿Qué es dirigir? ¿Y qué es controlar? Bueno, hay una frase que, ay, perdón, acá se me fue esto, eh, de Alicia, el libro de Alicia a través del espejo, y le pregunta al gato, ¿alguien quiere leerme la primera línea? Dice, hay una pregunta ahí. Sí, dice, ¿qué camino debo tomar? Ok, Alicia hace una pregunta muy interesante al gato. No sé si alguna vez han leído el libro o han visto la película, ahora ya también todo está en película, pero Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le responde, eso depende del lugar hacia donde vayas, Alicia. Y le contesta Alicia, no sé para dónde voy. Y el gato le contesta, no importa cuál camino entonces debas tomar. Este pequeño diálogo nos lleva a pensar en que, bueno, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? Eh, pero si no tenemos idea a dónde queremos ir, no sabemos eh, qué camino debemos tomar, qué pautas debemos seguir, cómo vamos a hacer. Tenemos siempre que tener en claro hacia dónde debemos ir para poder saber entonces qué es lo que tenemos que hacer. En la administración es siempre igual. Necesitamos sí o sí saber hacia dónde vamos para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Hay tres preguntas entonces sobre esto que vamos a reflexionar hoy, que es hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo lo logramos. En el dónde estamos, siempre va a ser importante que, que reflexionemos cuál es nuestra realidad, ¿no? Cuando hablamos de el dónde estamos hoy, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros ministerios, insisto, hasta para nuestra vida personal, la administración es fundamental, ¿no? Si tenemos proyectos, por ejemplo, ¿dónde estamos hoy? Para saber qué realidad estamos viviendo, qué realidad estamos enfrentando, para el punto número dos, saber entonces hacia dónde vamos. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estamos parados todos como congregación? Y entonces ahí miramos hacia dónde vamos a ir. En el hacia dónde vamos a ir, tenemos que mirar la segunda pregunta. ¿Qué deseamos lograr? No nada más es ir por ir, no es nada más querer hacer cosas por hacer, querer alcanzar objetivos eh, por alcanzarlos, sino realmente qué es lo que deseamos lograr. Y en el punto número tres, en el cómo lograrlo, es cómo llegar, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder alcanzar
eso que deseamos lograr. Necesitamos saber cuál es el proceso que necesitamos seguir, los pasos, las pautas en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestra vida personal, para alcanzar aquello que deseamos. Estas tres preguntas son fundamentales, hermanos, que siempre nos las realicemos. Por eso yo les decía que al inicio en la clase del día martes, que la administración viene siendo justamente ese arte de poder responder preguntas, porque en la medida que nosotros nos planteemos las preguntas y sepamos darles una respuesta precisa, certera, coherente, vamos a poder ir avanzando en esta tarea. Y bueno, vamos a ver entonces un poco más de qué es la administración, por si en la clase pasada no fuimos muy claros o nos quedaron por ahí dudas. Vamos a ver algunos conceptos más de qué es la administración. Y antes de poder avanzar con lo que es la definición, yo me quedé con una pregunta que estaba en el chat y que no pude mirar a tiempo, sino hasta que se estaba cerrando la plataforma, hermanos. Por ahí, no sé si alguno de ustedes pudo mirarla, pero eh, nuestra hermana Noé nos preguntaba qué era la mayordomía. Y se quedó ahí en el chat. Bueno, yo le respondía no en privado, pero dije, bueno, por ahí lo quiero aclarar ahora en esta clase o comentarlo con todos ustedes por si alguno más o alguna más eh, quedó pensando, ¿no? Tal vez con esa palabra, ¿qué es la mayordomía? Bueno, en general, hermanos, como yo le decía a Noé, la mayordomía, hablando en términos eclesiales, es la responsabilidad de administrar o atender aquellas cosas que uno recibió ya de Dios, sea nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, lo que creemos que es nuestro, pero que procede de Dios. Administrar con responsabilidad, ¿sí? Atender todo aquello que nos ha sido asignado por Dios a nuestras vidas, es cuidar, ¿sí? De todo eso como Dios lo pide, como Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Él ya nos bendijo con esos regalos, ¿no? Con todo lo que Él nos da. Entonces nosotros tenemos que, como mayordomos, como cuidadores, saber administrar todo eso, saberlo llevar con responsabilidad, ¿sí? Puede ser la familia, puede ser también cuidar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos de la iglesia. Todo lo que hemos recibido de Dios, todo eso tenemos que cuidar. Eso es la mayordomía, ser responsables, administradores, cuidadores de lo que el Padre nos ha concedido. Bueno, espero haber sido clara y entonces ahora sí vamos a dar paso a nuestras definiciones. Bueno, una definición acá tenemos que administración es lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y ajeno. Es bien importante que vayamos mirando, hermanos, cómo cada uno de estos conceptos, cada una de estas definiciones nos da palabras claves. En este podemos mirar qué es lograr un objetivo. Administración es tener claro qué queremos. Ese es el objetivo. Y obviamente que se logra mediante el esfuerzo, dice aquí, propio y ajeno. Es decir, que necesitamos trabajar nosotros, pero también necesitamos de alguien más. John Maxwell, que es un gurú del liderazgo, si alguno por ahí lo ha leído o lo ha escuchado, es un norteamericano genio para todo esto del liderazgo, dijo que si quieres hacer las cosas a tu gusto, hazlas solo, pero si quieres hacer las cosas realmente importantes, tienes la necesidad de otras personas. Entonces así vamos a ir dándonos cuenta cómo en este caso la administración no puede ser algo
que hagamos de manera unilateral, que sea solamente yo. Tenemos que hacerlo con el apoyo y el esfuerzo de alguien más. Segunda definición, es una actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación propia y de otros. Aquí volvemos a resaltar que es obtener determinados resultados. La administración implica sí o sí que lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo nos tiene que dar un resultado. Y si se dan cuenta, seguimos implicando nuestra persona y a otros más. Ok, aquí nos comparten. Si quieres pedir apoyo de la gente, primero debes tocar su corazón, de John Maxwell. Gracias. Nos acaba de compartir una frase también en el chat. Bueno, dice un concepto más. Es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos de un grupo social mediante la adecuada coordinación y uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y de otros. Nuevamente volvemos aquí a encontrar la palabra objetivos, coordinación y uso eficiente de los recursos. Eso es muy importante. Vamos a ir hablando de todo esto a lo largo de la cursada. La coordinación, el uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y de otros. Volvemos a remarcar que no podemos hacerlo solos. Bueno, ahora quiero que tengamos un par de minutitos nada más y quisiera que alguno de ustedes tuviese la iniciativa de poder comentarme eh, la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que el pastor o el líder de la iglesia o los líderes de la iglesia deben administrar, deben saber administrar? ¿Alguien quiere participar? Pasa, brother, hermana. Un gusto saludarle en Valseca de Quito, Ecuador. Pasa, Un hermano pa- Edwin. un pastor o líder debe saber administrar los recursos que tiene dentro de la iglesia, y no solamente hablo de los recursos económicos, sino de los recursos humanos que tiene a su alrededor, ya que una debida orientación y capacitación y distribución y delegación de funciones hará que la iglesia camine de manera correcta, ya que él en su potencial que tenga no podrá asimilar todas las etapas o transiciones que necesita la iglesia. Por eso es necesario que cada uno de los personas que han sido encaminadas o han sido delegadas en lo que es función de responsabilidades asuman los retos que les han entregado a cada uno de ellos, porque caso contrario está destinado al fracaso. Y la escuela de liderazgo manifiesta claramente que la mejor enseñanza que existe la tomaron precisamente de la Iglesia Católica. En eso se basan todos los estudiosos y estadistas de lo que es administración de empresas. Y por ende, como iglesia, nosotros debemos determinar niveles jerárquicos. ¿En qué sentido? No por supremacía, sino para que cada uno responda por las actividades que a uno se les encomienda o se les determina. Ejemplo, quienes están a cargo del manejo del dinero tienen que presentar cuentas claras, responsables, y para eso también tienen que planificar con el pastor los gastos e ingresos que se van a realizar, los proyectos que tienen pendientes. Quienes están a cargo de evangelismo, ¿cómo van a administrar los recursos humanos que tienen? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué resultados esperan a mediano, corto y largo plazo? Son aspectos importantes que debe manejar un pastor. El grupo de jóvenes, ¿cuál es la expectativa que tienen para los jóvenes? ¿Solamente capacitarles o cuál es la proyección que ellos tienen? Que se vayan formando para maestros de escuela, directores de culto. Entonces, todo eso tiene que ser una planificación ordenada de tal forma que esos frutos se vayan cosechando. Tal vez el pastor que está en este momento no lo va a cosechar, pero quien viene atrás sí lo va a poder disfrutar. Ese es el trabajo que debe hacer un buen administrador. Pensar en el futuro de una buena iglesia sana, con una buena doctrina, y no solamente en este momento. Sembrar para mañana cosechar. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano Edwin. Es cierto, lo dijo bien claro, lo hemos repetido en la primera clase o lo hemos mencionado en la primera clase. La administración implica todas las áreas, no solamente es lo económico, como muchas veces mal conceptuamos, de pensar que la administración es solamente manejo de plata, ¿no?
sino es en todas las áreas de la iglesia, para un buen funcionamiento, para un excelente rendimiento, para que veamos los frutos, exactamente como decía hermano Edwin, y es por eso que es importante. Mi hermano Daniel, adelante, por favor. Pasa a todos mis hermanos. Paz. Eh, yo creo que es clave saberlo, hermana, porque, bueno, si lo vemos desde el ámbito del dinero, pueden haber fraude, digámoslo así, ¿sí? Si no se sabe administrar bien el dinero, ¿no? Y desde el ámbito ya como misión, visión, pues lo que ha recalcado la hermana, ¿no? O sea, pues la frase que yo le decía ayer no, antes, hermana, el que no sabe para dónde va, pues cualquier pues le sirve, ¿no? Y yo siempre, bueno, lo hablo desde el punto de vista como empleado, ¿no? Como ah, el punto de vista empresarial, ¿no? Si un líder o pastor no tiene una visión clara, hermana, es muy difícil que los miembros se le unan, ¿sí? Es muy difícil que le apoyen o, o pues también genera confusión en la misma iglesia, ¿no? Porque si es un pastor que puede estar cada año cambiando de planes y este no le funcionó y volvamos, intentemos con otro. Y así, pues obviamente la iglesia va a entrar en un punto de confusión y lo va a tomar como que eso es normal, ¿no? No tener un rumbo, no tener un punto fijo y se puede caer como en, no sé si es el término, la mediocridad, ¿no? En ese ámbito y lo justificamos con que no, que Dios es el que está dando la dirección, pero realmente es mi falta de planeación, mi falta de digámoslo así, de liderazgo, ¿no? En ese aspecto administrativo. Es como yo lo veo, hermano. Claro, muchas gracias, mi hermano Daniel. Sí, a ver, por ahí muchos de nuestros líderes, incluso muchos de nosotros mismos, eh, fuimos educados sin vivir este proceso de, de crecimiento en cuanto a la administración. Muchos líderes fuimos hechos o educados o crecimos dentro de la iglesia sin esa visión, ¿sí? Sin esa misión, era solamente el deseo, ¿no? De querer hacer algo para la obra, de servir al Señor, de servir a su pueblo, pero sin esa preparación, sin ese conocimiento. Y obviamente que al no conocer que hay lineamientos, que hay formas, hay parámetros para poder saber hacer el trabajo de pastor, de líder, en manera técnica, porque en la manera práctica creo que eso es imposible. Eso todos los días se va aprendiendo algo nuevo. Pero sí, hablando de esta parte de administrar. Y como lo decía este hermano, a veces caemos en la rutina, en la comodidad o en el conformismo, y sí, hasta suena feo, suena fuerte, pero sí, a veces quizá también en la forma mediocre, ¿no? Deficiente, para que no suene tan duro, de servir, de hacer. Y bueno, como consecuencia vemos iglesias que no crecemos, que seguimos siendo los mismos o a veces hasta los mismos que éramos, nos vamos yendo, iglesias que no avanzan en la obra, en todo aquello que implica ser iglesia, que necesitamos para ser iglesia. Así que sí, eh, efectivamente, hermanos, yo se los decía en la primera clase y el hermano Edwin toma la palabra igual. Dios es un Dios de orden y entonces en ese orden nosotros debemos conducirnos. Eh, ya el solo hecho de saber que Él es Dios ya nos da ese parámetro, ¿no? De cómo debemos nosotros ir conduciéndonos. Dios es Dios
Y en esa soberanía, en esa omnipotencia, Él nos ha concedido la oportunidad de que nosotros también podamos irnos estructurando, organizando, para tener claridad, para tener visión y misión, que es algo que vamos a tocar, eh, para saber a dónde ir. Así que bueno, gracias por su participación. ¿Nadie más, hermanos? Vamos a continuar. Proceso administrativo. El proceso administrativo es bien interesante, hermanos. Hay que saber cómo administrar. Ahora vamos a empezar con todo esto de decir, ay, administrar puede parecer fácil, ¿no? Tener un objetivo, unir a la gente para que colabore, pero ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago que eso suceda? Bueno, vamos a ir viendo paso a paso de cómo administrar y eh, recuerden, hermanos, si esto lo llevamos a nuestra vida personal y sobre todo a nuestro ámbito eclesial, vamos a tener resultados en nuestros ministerios impresionantes con la ayuda de Dios y para la gloria de Él. Y vamos a mirar aquí un diagrama que les he formulado, donde esto es lo que vamos a mirar hoy. Tenemos en este diagrama, en el recuadro amarillo, que dice planeación. Hay cuatro palabras ahí que son clave. En la planeación vamos a mirar el qué se quiere hacer o el qué se va a hacer, que son preguntas necesarias para poder iniciar una planeación. El proceso de administrar requiere estas cuatro palabras. La primera es planeación. La segunda es organización. Y en la organización vamos a mirar cómo se va a hacer, ¿no? ¿Qué es, cómo vamos a hacer aquello que queremos hacer, ¿sí? Que viene de la planeación. La tercera es la dirección. Y en la dirección tenemos que mirar que eso que vamos a hacer se haga realmente, ¿no? Que se cumpla, que se lleve a cabo. Y para terminar, el control. El control implica ratificar cómo se ha hecho todo, hacer una evaluación al final y mirar cómo se llevó a cabo todo este proceso de la planeación, de la organización, de la dirección y qué resultados nos dio. Eso implica el control. Y como podemos ver, todo esto requiere sí o sí del esfuerzo humano, ¿no? Para lograr ese objetivo que vemos al fondo en ese diagrama de tiro al blanco, para lograr ese objetivo se requiere de todo esto, la planeación, la organización, la dirección, el control, pero sobre todo del esfuerzo humano. Pero, nosotros, por sobre todo, estamos necesitados y seguros de que sin la acción divina, sin la intervención de Dios, no podríamos lograr absolutamente nada, por más esfuerzo humano que nosotros pongamos, por más planeación exacta, perfecta, milimétricamente cronometrado, nada puede dar un resultado de la mejor manera si Dios no está con nosotros, si Él no interviene en todo esto. Y ahora vamos a ir entonces entrando paso por paso a cada uno de estos cuatro aspectos de lo que implica la administración. Vamos a ver lo que es la planeación. En la planeación tenemos que primero hay que tener este proceso de visualización, hermanos, ¿sí? Todo es por partes. Si se dan cuenta, vamos a ir desmenuzando cosa por cosa para que, aspecto por aspecto, para que podamos ir trabajando de la mejor manera cada proceso. Y en la planeación es importante el proceso de visualización. En el proceso de visualización tenemos que mirar qué es aquello que queremos hacer, el plan, qué vamos a hacer. Y para el proceso de visualización, como bien lo decía por ahí mi hermano, necesitamos determinar la visión
y la misión, que son dos palabras re importantes. Determinar la visión y la misión. Nosotros como iglesia, ahora voy a dejar de compartir esta. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, vamos a continuar con la siguiente y ahí después yo les voy a mostrar. Como iglesia en Argentina tenemos, creo que todas que quiero pensar que todas las iglesias en todos los países trabajamos con esto. Pero, ¿qué es la visión? A ver, la visión es sencillamente cómo veo mi futuro en la iglesia. ¿Sí? Es la visión. Implica cómo veo a mi iglesia en el futuro. Es así. Cómo veo a mi iglesia el día de mañana. ¿Sí? Cómo la veo en lo que vendrá. La visión es ir más allá, ver más allá de lo que estamos viviendo. Visión es aquel sueño que deseamos lograr, ¿sí? Que buscamos alcanzar. Visión es ser realistas, ¿sí? Ser claros, ser sencillos. La visión implica todo esto, hermanos. El poder tener una visión clara, realista, sencilla, va a darnos como resultado que aquellas aspiraciones que tenemos de cómo vemos a nuestra iglesia en el futuro puedan ser realizables. Perdón, acá mi perro se altera por lo... Ahora está la tormenta interesante. Bueno, la visión entonces, hermanos, en pocas palabras es cómo veo el día de mañana que vamos a estar funcionando o siendo como iglesia. ¿Sí? Es aquello que soñamos con alcanzar, con lograr, y debe ser obviamente una visión que sea real, que sea aterrizable, que sea clara, que sea sencilla, para que podamos lograrla. La misión es nuestra razón de ser. La misión es nuestra razón de ser. ¿Para qué estamos aquí? Esa es nuestra misión. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser iglesia, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de ser lo que somos? Implica también la descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido ese esfuerzo, para quién lo hace. La misión debe contener esta descripción, ¿no? De qué es lo que hacemos como iglesia y hacia quién está orientado todo esto que hacemos. También debe contener lo siguiente, o la misión es lo siguiente, que determina las funciones a desempeñar para conseguir la visión, ¿sí? Si nosotros sabemos determinar quién va a hacer qué, vamos a poder alcanzar la visión, que es lo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Sí? Si no tenemos una misión clara, no vamos a poder desarrollar nuestra visión de lo que queremos hacer el día de mañana, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos, estas dos palabras son importantísimas, hermanos, son bien necesarias. Y ahora yo les quiero compartir rápidamente, nosotros como Iglesia de Dios, acá en Argentina, contamos con esto que yo les hablaba. Creo que todas las iglesias, eh, Iglesia de Dios en todo el mundo deben tener, no solo es un supuesto, quiero pensar que sí, pero bueno, este es el Plan Nacional de Misión Integral de este año, del 2024, de la Iglesia de Dios en Argentina. Y justamente aquí está, les voy a mostrar ahora eh, nuestra... Ahí lo pueden ver, sí, ¿verdad?
Bueno, dice la visión, ser una organización cristiana cuyas comunidades de fe, congregaciones, evangelicen, adoren, edifiquen, sirvan y mantengan la comunión por la dirección del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra escrita por la revelación de Jesucristo. Esa es la visión de la Iglesia de Dios en Argentina hoy. Y la misión es hacer y formar discípulos de Jesucristo mediante la proclamación fiel del Evangelio, integrándolos a nuestras comunidades de fe y equipándolos para el cumplimiento de sus propios ministerios, para que todos y en todo magnifiquen el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí está bien clarito lo que yo les mencionaba de la visión. La visión es ser una organización cristiana, ser, ¿sí? Ser lo que anhelamos, ¿sí? Que evangelicen, adoren, edifiquen, sirvan, que mantengan la comunión por la dirección del Espíritu Santo. Bueno, la misión es hacer y formar discípulos, ¿sí? Para que entonces trabajemos en aquel fiel llamado, ¿sí? Que debemos seguir del Evangelio. Y bueno, quiero pensar que las iglesias en Ecuador, en Colombia, en México, en todos los países donde Iglesia de Dios está presente, tenemos esto, una visión y una misión, porque eso nos da claridad como iglesia de saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué rumbo seguir? Como decía mi hermano Daniel, ¿no? De tener claro qué es lo que queremos conseguir. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Ahora bien, vamos a pasar con el diagnóstico. El diagnóstico es la detección de fortalezas y debilidades, o áreas de oportunidad o debilidades, ¿sí? Como la quieran llamar. El diagnóstico es bien importante, hermanos, porque partimos de saber cómo estamos. Como cuando usted va al doctor, ve la imagen ahí, nosotros vamos al médico y después de que nosotros le dijimos nuestros síntomas, él tomó nuestros signos, él establece, ¿no? Un diagnóstico de cómo está nuestra salud. Y obviamente en base a ese diagnóstico, él nos puede o no recetar algún tratamiento, algún medicamento, y pasa lo mismo con el diagnóstico aquí en la administración. En base a lo que nosotros detectemos, sea bueno o sea deficiente, nosotros vamos a poder tomar medidas para poder accionar. Y en el caso de las fortalezas, obviamente entendemos que es todo lo que está bien y funciona adecuadamente. Las fortalezas es todo aquello que nosotros como iglesia o como ministerio estamos trabajando y que estamos haciendo de la manera correcta, que funciona de manera adecuada y que nos hace lograr aquellos objetivos que estamos buscando todos los días. Las áreas de oportunidad o las debilidades, como solemos llamarlas, bueno, son aquellas necesidades que tenemos, aquellas carencias que se viven, que decimos en esto estamos mal, estamos flacos, tenemos que trabajar más porque no llegamos. Y aquí hay una palabrita que es clave para saber, para poder superar nuestras debilidades o para aprovechar nuestras áreas de oportunidad, que es saber las causas, hermanos. Siempre que hay una necesidad, hay un porqué, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros estemos atentos. Por ejemplo, hablando de un ministerio juvenil, tenemos los cultos para jóvenes, pero vienen 4 o 5 jóvenes de los 25 que tenemos, ¿no? Esa es una debilidad. No estamos teniendo cautiva a la juventud que no está acercándose a la iglesia, no está viviendo esa comunión, esa experiencia con Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no vienen? ¿Qué es
de lo que está pasando con cada uno de esos jóvenes. A lo mejor ustedes pueden preguntar, che, ¿por qué no venís a los cultos? No, es que son aburridos. Ah, ¿y por qué son aburridos? Y porque, no sé, los temas no se me hacen interesantes. Bueno, ¿y por qué no se te hacen interesantes? ¿Qué es lo que sentís que les falta, no? O de qué te gustaría que se hablara en las reuniones juveniles. Bueno, es ir haciendo preguntas, es ir indagando cuáles son las causas, ¿no? De nuestras áreas de oportunidad o de nuestras debilidades. Aquí tenemos el concepto de diagnóstico de necesidades y la vamos a clasificar en 3 aspectos. Podemos mirar que en nuestras congregaciones, ¿sí? Tenemos, o en nuestras iglesias, o en el ministerio incluso que estamos trabajando, desempeñando, hay necesidades pastorales, como por ejemplo, puede ser que algunos de nuestros miembros de la iglesia están sin empleo, se quedaron sin trabajo, entonces, bueno, obviamente que eso es un golpe para nuestro hermano o nuestra hermana, y obviamente que lo sufre y lo vive de una manera muy particular. Puede que haya violencia dentro del hogar, que esté sufriendo maltrato físico, psicológico, qué sé yo, que a lo mejor esté pasando por un proceso de duelo, que haya alguna pérdida que puede ser de algún tipo, no sé, hablamos de los jóvenes, por ejemplo, en el noviazgo, sí, terminó su relación, para ellos es una pérdida, que haya desintegración, por ejemplo, familiar, también. Estas problemáticas, estas situaciones pueden ser del área pastoral. Hablando, por ejemplo, de la misión integral, podríamos catalogarlo dentro de esta parte de la misión integral, ¿cuáles son las áreas? Acá hablando de lo que es Argentina, por eso yo les pongo misión integral, porque estamos trabajando en la misión integral. ¿Cuál de estas 5 áreas es más débil y por qué? Acuérdense que en las debilidades, en las áreas de oportunidad, tenemos que ver las causas. ¿Cuál de nuestras 5 áreas está flaca? Estamos mal, no estamos dando resultados y por qué. En sus congregaciones, en sus países hermanos, hermanas, ustedes sabrán cuál es el plan de trabajo que llevan y en base a ello poder mirar, ¿no? Cuáles son las necesidades que están teniendo. Y una más podría ser justamente la parte administrativa, lo que es netamente la parte económica en cuanto a los recursos. ¿Cómo están los equipos de trabajo? Si hay equipos de sonido, de proyección, incluso el inmueble, los bienes inmuebles, hermanos, son re importantes, algo que por ahí no se le da mucho, eh, no se le da interés, pero también es re importante las instalaciones. ¿Qué tan funcionales son? ¿Qué tan bien realizadas están? Si hay que hacerles mejoras, y por ejemplo los baños, que es algo que es de uso común, las escuelitas para los niños, todo eso. Eh, eh, y obviamente, bueno, la parte económica de la plata, ¿no? ¿Cómo están los recursos financieros netamente? Eh, es, estas 3 áreas, se puede decir, son necesarias sí o sí para establecer el diagnóstico en el área pastoral, en el área de la misión integral o el plan nacional que ustedes estén trabajando como país, y la parte de la plata, la parte administrativa. Y bueno, en base a eso, hermanos, es importante entonces trabajar sobre el factor mínimo. Eh, el factor mínimo de todas las necesidades es mirar qué es de todo aquello que tenemos necesidad, cuál es la que requiere más atención. Ese es el factor mínimo, ¿sí? Seguro que en todas las congregaciones tenemos un montón de falencias, un montón de necesidades, un montón de situaciones que requieren atención, pero el factor mínimo es mirar cuál de todas aquellas cosas requiere más atención.
para poder entonces empezar a trabajar en ello. Bueno. Ahora sí. Eh, Definir objetivos. Ya hicimos nuestro diagnóstico y ahora vamos a definir nuestros objetivos, hermanos. Definir objetivos es importante hacerlo con base en cada necesidad. Y se debe establecer un objetivo que responda a esta. Es decir, no vamos a poder hacer objetivos generales queriendo que abarque todas nuestras problemáticas. No, por eso son objetivos. ¿Sí? Es una sola cosa a la vez. Cada necesidad debe de tener un objetivo para poderlo trabajar, para obtener una respuesta. ¿Sí? Definir objetivos también implica que deben expresar logros deseados y posibles de obtener. Es decir, que aquellos objetivos que vamos a plantear, ¿sí? Debe darnos el resultado que anhelamos, lo que estamos queriendo, y algo que sea fácil, bueno, quizá no fácil, ¿no? Pero que sea posible, es la palabra que está ahí, tal cual, posible de lograr. Si no vamos a plantear objetivos queriendo alcanzar, no sé, pongamos, yo quiero ir a la luna, ¿no? Y hacer mi viaje a la luna como hacen muchos ahora en día. Bueno, para empezar yo tendría que ser multimillonaria para poder pagarme ese viaje. Y bueno, qué sé yo, no sé si me doy a entender. Tenemos que ser objetivos en cuanto a que lo que queremos lograr es posible. Y también definir objetivos implica que la solución propuesta nos dé respuesta al problema que tenemos, ¿sí? Hay que plantear objetivos de tal manera que nos resuelvan las problemáticas, no que nos incrementen los problemas, sino que nos dé solución a aquello que estamos pretendiendo subsanar. Y antes de que nos olvidemos, hermanos, por sobre todo, cuando usted inicia un proceso eh, en este sentido de planeación, ore. Ore, por sobre todo, oren a Dios. Recuerden que nosotros establecemos una visión y una misión, pero esa visión y esa misión, como lo veíamos en el primer diagrama con la flechita, siendo el objetivo, todo tiene que ser alineado a la voluntad de Dios, ¿sí? Y si nosotros no pedimos que la dirección de su Espíritu Santo sea con nosotros en en esos sueños, en esos anhelos, en esos deseos de lo que queremos lograr y alcanzar, va a ser muy complicado lograrlo. No digo que quizá no se puedan alcanzar, pero nos va a costar muchísimo trabajo o a lo mejor vamos a hacer cosas erradas porque no estamos yendo conforme la voluntad de Dios, vamos conforme nuestra humanidad, nuestros deseos, nuestros instintos, nuestros sueños personales y no con los planes de Dios. Oren, hermanos, por sobre todo, oren. Antes, antes de que ustedes empiecen a trabajar, mientras están haciendo todo este proceso de la planeación, durante el proceso y después. Bueno, en la planeación vemos qué se quiere hacer y qué se va a hacer. Esa es la pregunta, ¿no? Para lograr el objetivo, en la planeación entonces, ¿qué es la planeación? Es la determinación de los objetivos y elección de las acciones para lograrlos.
Están ahí remarcadas las dos palabritas, hermanos. No se les olvide. Planeación es determinar qué objetivo queremos alcanzar, a dónde queremos ir, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y la elección de las acciones, de lo que vamos a hacer para poder alcanzar ese fin. Y bueno, ahí tenemos entonces objetivos. El objetivo es saber qué queremos lograr, obviamente. La elección, que es el que está abajo, es descartar también. Elegir, hermanos, implica a veces, ahí vamos a ponerle despacito para que vayamos ahí. El objetivo es saber lo que queremos lograr. La elección, hermanos, implica también el descartar, ¿sí? El decir, elijo hacer o no hacer. Me explico, me doy a entender. Elegir no siempre es decir, quiero eso. Elegir también implica a veces decir, no quiero eso. No voy por ahí. No vamos a hacer de esta manera. Eso es la elección. A veces pensamos que elegir es solamente decidir que sí, qué hacer, a dónde ir, pero no, muchas veces la elección implica descartar. Y las acciones es obviamente dar los pasos que tenemos que dar, ¿sí? Para poder llegar a ese objetivo. Y el futuro obviamente implica, ¿sí? Que tenemos que ser capaces de visualizar si las cosas salen bien o puedan salir mal. ¿Sí? Profe, ¿Sí? disculpe, no se ve lo que está compartiendo. Ah, perdón, a ver, no me había percatado. Gracias, Noé. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Gracias, Noé. Acá yo me olvidé poner la presentación. A ver, a ver. Y si mi internet está medio lento. Ahí se ve, sí. Solo que no me deja presentarlo. Gracias, Noé. Ahí está, ahora sí. Hay una disculpa. Igual la presentación, hermanos, saben, queridos alumnos y alumnas, la presentación está igual ahí en la plataforma para que ustedes puedan ir visualizando, tomando notas si quieren de todos estos conceptos, puntos. Esto es de lo que justamente les estaba hablando. Bueno, son los 4 aspectos de la planeación. Tener objetivos, elegir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, accionar, que es dar aquellos pasos, seguir ese procedimiento, esas pautas, y el futuro, que implica también poder visualizar si algo sale bien o no sale bien. ¿Sí? Ay, el hermano Daniel también ya me había avisado de que no se miraba. Una disculpa. Bueno, ahí vamos ya. Ahora continuamos con, ahora sí ya visualizan la presentación. Los beneficios de la planeación. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos nosotros al poder planificar? Bueno, que en el futuro nos va a reducir los riesgos, ¿sí? Y va a evitar que estemos improvisando. Reducir riesgos es importante, hermanos, porque así evitamos el hecho de que algo salga mal, ¿no? Sin haberlo previsto. Entonces, si uno planea, uno puede incluso planificar la improvisación. ¿Sí? Se dice ahí que hay que evita improvisaciones, pero incluso a veces hasta improvisar puede planificarse, ¿no? Decir, si algo no sale así, podemos hacer, tenemos opciones para hacer
Pero bueno, de preferencia es evitar que esto suceda, ¿no? Que tengamos que hacer algo de último momento, que nos saquemos de la manga, como decimos en México, y que nos ponga quizá en jaque, que nos ponga a correr, que cree contratiempos. Un beneficio más de la planeación es que el desarrollo personal, familiar y o eclesial se ve beneficiado por el uso racional de los recursos. Es decir, que no vamos a despilfarrar, a tirar recursos, ¿sí? Sea humano, sea económico, sea de tiempo, el recurso que tengamos, hermanos, lo vamos a, a trabajar de la mejor manera correcta y de la mejor manera administrada. Y también nos guía cómo hacer las cosas, ¿sí? Es darnos las pautas de cómo ir haciendo, nos guía, ahí me faltó una S, a cómo hacer las cosas, ¿sí? Nos da las pautas, cómo hacer, en qué momento hacerlo, cómo consigo hacer todo aquello que pretendo. Y nos reduce problemas, por sobre todas las cosas. Nos reduce problemas. Muchos dolores de cabeza hemos vivido a veces en nuestras congregaciones por no tener una planeación, ¿no? Y en la toma de decisiones, tenemos que ver que esta planeación sea razonada, ¿sí? Que sea algo que se pensó, que se analizó, que se trabajó en conjunto, que no fue algo que solo se me ocurrió a mí, y digo, se hace sin consensuar con todos los hermanos, hermanas de nuestra comisión administrativa, del cuerpo pastoral. Es algo que ya se pensó, que ya se razonó, y que por sobre todo, hermanos, les recuerdo, ya oramos a Dios, ya le pedimos dirección. La toma de decisiones también está basada en hechos, es decir, no vamos a imaginar nada, vamos a actuar en base a lo que está sucediendo, a cosas concretas, reales, y también nos va a permitir evaluar alternativas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Lo que les decía en el futuro, pensando en que algo no salga como lo estamos planificando, ¿qué podemos hacer? Tener una opción, una alternativa de cómo lograr llegar a ese fin, de cómo concluir ese asunto, pensando en el que lo que primero planeamos no pueda dar resultado. Tener una opción, una alternativa. La planeación tiene principios, hermanos, y los principios son tres. Primero, la factibilidad. Es decir, que lo que pensamos hacer se pueda realizar. Lo que yo les decía, yo no puedo soñar con ir un viaje a la luna porque, o sea, es irrisorio, ¿no? Ridículo suena que yo diga, sí voy a hacer un viaje a la luna, si no tengo ni plata, ni idea. No sé, es absurdo. La factibilidad en la planeación es algo re importante. Debemos pensar hacer algo que sea posible de realizar. Flexibilidad. Es conveniente establecer márgenes de holgura que nos permitan aprobar situaciones imprevistas, ¿sí? También hay que ser flexibles, hermanos. Mire, ese es un punto que por ahí nos cuesta mucho trabajo a algunos líderes, ser flexibles. Pero sin la flexibilidad, hermanos, solamente vamos a vivir planes frustrados, porque no siempre el querer mantenernos rígidos, cuadrados, nos va a permitir a veces alcanzar lo que queremos. En algún momento, en algunas circunstancias, en algunas experiencias, vamos a tener que ceder y cambiar aquello que ya estructuramos de alguna manera. Entonces, siempre es bueno mantener ese margen, ¿no? De holgura, como dice ahí, para que cuando se presente algún imprevisto y las cosas no salgan como lo planificamos originalmente, bueno, tengamos esa disposición y esa facilidad de decir, bueno, vamos a hacerlo de esta otra manera o vamos a hacer esto otro en lugar de lo que pensamos. Flexibilidad. Objetividad y cuantificación. Es necesario basarse en datos reales, hermanos, razonamientos precisos y no en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Esta parte es súper importante también, porque a veces
no hacemos una planeación real porque la información que tenemos es supuesta, ¿sí? Yo supongo que, bueno, nos va a hacer falta más o menos, necesitamos, creo yo que como esas frases, esas palabras, hermanos, nos dan a entender que no tenemos datos reales, datos concretos. Y si queremos que todo salga bien, que nuestra planificación sea correcta, tenemos que tener datos reales. También haber razonado de forma precisa aquello que queremos alcanzar, aquello que queremos realizar. Y sobre todo, hermanos, no ser arbitrarios, de decir, bueno, yo soy la líder de las damas y entonces vamos a hacer así porque yo quiero que se haga y la hermana Bere dice que se hace así y se hace así. No, no. Evitemos la arbitrariedad, hermanos, por favor. Si nosotros tenemos cuidado de estos tres principios, ver que sea realizable, ¿sí? Ser o estar dispuestos a aquello que pueda presentar un imprevisto y nosotros podamos cambiar un poco lo planeado y si somos razonables en nuestros objetivos y también somos reales en la información base que tenemos para partir y consensuamos todo con nuestros hermanos, hermanas, todo va a salir muy bien en nuestra planificación. El segundo punto es la organización. ¿Cómo se va a hacer? Ya estamos avanzando en nuestro diagrama, ¿sí? De la administración, ¿cómo se va a hacer? La organización implica eso. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ¿y cómo? Primero hay que empezar por también definir qué es organizar. Así como vimos qué es la planeación, tenemos que saber qué es organizar. Y organizar, hermanos, hermanas, es definir quién va a hacer el trabajo para cada actividad o proyecto y cuáles son los roles y alcances que cada uno va a tener. Organizar es eso, hermanos. Definir quién va a hacer el trabajo para cada actividad o proyecto y cuáles son los roles y alcances. Eh, eh, tenemos aquí que en la organización, hermanos, es bien importante que nosotros como líderes o los pastores puedan dar a conocer su plan de trabajo. Este plan de trabajo que se elabora en todas las congregaciones, quiero pensar, que cada año cada uno se sienta, ¿sí? con sus líderes y trabajan en aquello que se planea realizar a lo largo de los 12 meses. Y es importante que para poder nosotros organizar estas actividades, todo esto que se pretende, sepamos, ¿no? De todo ese plan. Es importante, este es el momento en la organización que uno tiene que dar a conocer todo aquello que uno pretende alcanzar. Definir responsabilidades, autoridad y compromiso de cada uno de los participantes. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué debo hacer? ¿Y quién es mi jefe? Eso es bien importante, hermanos, porque si no ponemos orden desde ahí, miren, los que crecimos en la iglesia, yo me acuerdo de muchas situaciones en las que había cultos incluso para realizarse o eventos en los que, ay, no había ni pies ni cabeza. Todos los hermanos querían hacer todo o a veces nadie quería hacer nada porque no se delega la responsabilidad, ¿no? Y tampoco se explica qué implica esa responsabilidad que me están dando. Entonces, es bien importante que cuando nosotros empecemos a organizar, hablemos clarito y preciso con cada uno de nuestros miembros de la iglesia.
hermano, hermana, le va a tocar hacer tal cual cosa, ¿no? Usted se va a subordinar a las indicaciones de líder de adoración o de la líder de evangelización, o usted va a estar colaborando con el grupo que la hermana, el hermano fulano de tal está a cargo para que se organicen. Siempre es bien importante esta parte, ¿no? Parece que es cualquier cosa, pero organización es eso, poner orden, que cada persona sepamos qué vamos a hacer, quién va a estar a cargo de, ¿sí? Porque si no, las cosas no van a salir. Algo más que tenemos que considerar para la organización es fecha, ¿sí? ¿Qué fecha se va a realizar? ¿Qué actividad se va a realizar? ¿Quién es el responsable de esa actividad? Y las funciones, ¿sí? Hay que informar a cada persona qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Insisto, sean actividades, sean proyectos, sean cultos, si es que cambiamos de líder o si a alguien se le nombró líder de ese proyecto, de esa actividad, todo lo más que ustedes puedan mantener informada a su congregación, a las personas que van a estar colaborando, va a ser mucho mejor. Dirección. En la dirección vamos a ver qué se haga. Esta parte es bien importante, hermanos. Miren, muchas veces como líderes mandamos a todo el mundo a trabajar, ya delegamos, ya les dijimos qué vamos a hacer y ya pusimos a quienes van a colaborar y los dejamos, ¿no? El pastor nos vamos a dormir, los líderes nos vamos a descansar y que se arreglen. Ya total, yo ya me deslindé porque ya les dije qué vamos a hacer y quiénes lo van a hacer. Y ya está, me voy. No, hermano, es bien importante la dirección. Es estar supervisando, es estar mirando que se esté haciendo lo que estamos planeando y también que se esté haciendo de la mejor manera, ¿no? En esta parte es bien importante el liderazgo, bien importante, es fundamental el liderazgo. Y el liderazgo, hermanos, implica que tenemos que motivar e impulsar a la gente, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿sí? En la frase que leía, aquí compartía mi hermano Edwin de John Maxwell, que decía, es tocar el corazón. Bueno, el líder tiene que hacer eso, hermanos. Tenemos que aprender por ahí, tal vez, a acercarnos a la gente, a motivarlas de tal manera que ellos tengan la iniciativa de querer trabajar, de querer hacer. A veces no tenemos congregaciones colaborativas o participativas porque no sabemos motivar a la gente. Sí, porque a veces estamos como yo les decía en la descripción de los líderes en la clase anterior, ¿no? En esa introducción muy general que dimos, ¿no? Somos el líder que se sienta en la carreta y que quiere que lo lleven, ¿no? O a veces somos ese líder que quiere hacer todo y bueno, la gente no se siente motivada, no se siente inspirada en ese sentido para tener la iniciativa de querer actuar. Entonces, el liderazgo es fundamental, saber motivar para que la gente quiera hacer las cosas, le nazca del corazón, se sienta animada e impulsarlos, estimulando el desarrollo y el reconocimiento. Esta parte también es re importante que nosotros la miremos siempre, hermanos, en la medida que nosotros impulsamos a otros o a otras, hermanos, a crecer, a desarrollarse, a darse cuenta que tienen ese potencial, que pueden hacerlo, a ir creciendo, es que nosotros en el liderazgo vamos a ser eficientes y también nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestros líderes, nuestros hermanos van a hacer también el trabajo de la mejor manera. Y en la manera que también, en la medida que nosotros les reconozcamos, a ver, no se trata de decir, vamos a pagarle plata al hermano para que haga, ¿no? O vamos a darle siempre un reconocimiento público
y con palmas. Tal vez no siempre tenga que ser así, pero a veces solamente pasarle la mano y decirle, hermano, millones de gracias. Sin usted no hubiéramos podido alcanzar ese objetivo. Lo que usted aportó fue muy valioso. Que Dios le bendiga. Que estamos orando por usted. Esa forma de reconocer, hermanos, también es re valiosa, es súper importante. Yo no digo que no, está de más tal vez hacer en algún momento, en algún evento especial que se llevó a cabo, un reconocimiento para los hermanos que formaron parte, que trabajaron detrás de, en todo lo que implicó, pero a veces algo también así cálido, personal, cercano, es súper valioso. Y créanme que no saben cómo llena el alma el que alguien te abrace y te diga, lo que vos hiciste fue re importante. Y oramos por ti, por tu vida, por tu ministerio, por tu servicio, la forma en la que aportaste. Eso es fundamental. Bueno, para que esta organización se lleve a cabo, hermanos, es importante, es necesario siempre tener reuniones de trabajo. Bien, si ustedes no están acostumbrados o no acostumbran tener reuniones de trabajo o en sus congregaciones no se llevan a cabo, híjole, estamos en el horno, como decimos acá en Argentina. Las reuniones de trabajo, hermanos, son fundamentales. ¿Sí? Las reuniones de trabajo con los líderes en general y con todos los líderes de su iglesia, de su congregación, con las comisiones en particular, ¿sí? Los niños, las damas o las mujeres, los varones, etcétera, etcétera. Y con los responsables de cada actividad o ministerio, ¿sí? Con el Ministerio de Alabanza, para una actividad de jóvenes. Es importante que tenga reuniones de trabajo. Y en estas reuniones de trabajo, bueno, ¿qué es lo que va a realizarse? Bueno, va a estimular, ¿sí? Va primero a estimular a, a todos sus hermanos y hermanas, a todos sus líderes o a la comisión o a los responsables de la actividad o ministerio. Tiene que motivarlos, sí, estimularlos, motivarlos y asegurarse de que el trabajo se está haciendo y que se está haciendo bien. Para eso son las reuniones de trabajo. Y las reuniones de trabajo, hermanos, pueden ser en la iglesia, en casa del pastor, en casa de algún hermano o hermana que diga, yo tengo la disponibilidad, tengo el espacio adecuado. Miren, en México se acostumbra mucho que a veces el pastor o el sobrevedor cita, por ejemplo, las reuniones en un restaurante, ¿sí? O en una cafetería que tiene las condiciones de cierto espacio de privacidad donde se puede hablar tranquilamente, donde se puede charlar cómodamente sin que nadie más se entere, nadie más escuche y sin que algún agente externo interfiera como ruidos, risas, demás, lo que sucede en un lugar público, como es un restaurante o una cafetería. ¿A qué voy con esto? Que, bueno, las reuniones de trabajo no siempre tienen que ser tan cuadradas, tan meticulosas. Siempre en la iglesia, a veces desestructurar todo eso, hermano, nos da la oportunidad de que la gente se sienta más relajada, más motivada o más estimulada. Tomarnos un cafecito o un matecito acá en Argentina, por ejemplo, con unas galletitas, a lo mejor en la casa de un hermano, disponer con algo que todos colaboremos, unas facturas, y nos sentamos a charlar. ¿Sí? De la actividad, de lo que haya que realizar. Eso, hermanos, no saben cómo ayudar. Pueden seguir haciéndolo en sus iglesias, no hay ningún problema. Pero piensen, si no, por ahí sería buena propuesta, ¿no? A la luz de un café, de un mate, eh, de un té, poder hacer nuestras reuniones de trabajo un poco más relajadas, más, no sé, desestructuradas a veces. Sería buena idea plantearlo. Y por último, llegamos a la parte de controlar, hermanos. Controlar. Sé que también muy pocas veces nuestras congregaciones hacemos este punto, esta parte de lo que implica la administración en cuanto a la planeación de un evento, de una actividad, pero el control, hermanos, es re necesario. Saber cómo se ha hecho todo es fundamental, porque va a ser el parteaguas de que el día de mañana nosotros en la próxima actividad
que vamos a planificar, podamos mirar qué salió bien y seguimos por ahí, o qué no anduvo y tenemos que mejorar o qué tenemos que cambiar. El control es súper importante. Y para eso necesitamos nuevamente nuestras reuniones de trabajo. Citar a todos los participantes, a todos los que interactuamos en ese trabajo, en ese proyecto, en ese culto, en ese programa, en esa actividad, lo que haya sido. Citarlos a todos a una reunión de trabajo es fundamental para ver, entre medio, hermanos, mientras se va haciendo también los avances, evaluar qué es lo que va saliendo bien, qué es lo que va conforme a lo que se planificó, y qué es lo que no va bien, qué es lo que está faltando, qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que cambiar, o qué es lo que hay que quitar de plano porque no va a dar. Sí, ver los avances mientras estamos trabajando en ese proyecto, en esa actividad. Ir evaluando. Y poder hacer entonces acciones pertinentes y necesarias, algo que nos pueda dar perdón, aquí me salté descubrir el porqué, perdón, descubrir el porqué. Si se me faltaba algo, descubrir el porqué. En este sentido, ver si algo va bien o va mal, descubrir qué fue lo que pasó, ¿no? En ese sentido, entonces, poder enmendar o encaminar de manera diferente. Y cuando ya concluyó el evento, hermanos, cuando ya pasó la actividad, insisto, eso nos va a dar el parámetro de ver el resultado fue bueno, no fue tan bueno, o fue de plano malo, que suele pasar. Eh, Depende del resultado, qué es lo que hay que cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el punto 3, qué acciones correctivas tenemos que tomar para que en lo futuro no nos suceda. Hacer el seguimiento es importante, hermanos. Cuando estamos todavía durante el proceso del evento, de armar el evento, el culto, la actividad, el seguimiento es importante. No solamente es ver los avances, hermanos, sino también dar el seguimiento de que si falta algo por resolver, algo para cambiar, hay que hacerlo en el momento. Hay una palabra que está muy, muy de moda ahora, pero creo que ha existido siempre es de mal, yo digo, eh, no procrastine, hermanos, no procrastine. No deje intencionalmente para después lo que puede hacer ahora. Eso es la procrastinación. Dejar deliberadamente, yo decido, lo hago luego, luego veo, después le llamo. No, hermanos, dé seguimiento, no deje para después. Porque después a lo mejor las cosas se salen de cauce, o ya no tienen solución, o es demasiado tarde y bueno, las cosas empiezan a salir mal, pero no porque no se puedan lograr, sino porque nosotros fuimos parte de que no se realizaran de la manera correcta. Y por último, solución de conflictos. Mira, hermano, siempre va a pasar que en las relaciones humanas siempre va a haber diferencias, porque todos somos, cada cabeza es un mundo, como se dice, y todos pensamos, sentimos de manera diferente. Entonces, puede que se lleguen a dar conflictos, algunos roces, algunas desavenencias. No sería normal, pero es normal. Somos seres humanos y bueno, somos falibles, cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, pero siempre que se presente algún conflicto, hermano, si usted supo que durante su evento se presentó algún conflicto, alguna situación que tuvo por ahí algún malentendido, soluciónelo, hermano. Háblelo con las personas solamente que estuvieron implicadas, háblelo con madurez, con amor y con respeto, por favor. No evidencie, porque la comisión fulana en pleno culto general, no. Hágalo con madurez, pero sobre todo con mucho amor y respeto, ¿no? Tratando de entender que, bueno, en estas relaciones humanas, como les decía, siempre va a haber alguna situación por ahí que uno no esté de acuerdo, que a uno no le parezca, que uno piense, crea que pueda ser de mejor o tal cual forma, y vamos a disentir, pero
tratemos siempre de solucionar este tipo de problemas. En esa reunión de trabajo, hermanos, después de que haya terminado todo también, haga los ajustes necesarios para que en lo sucesivo el evento que planifique pueda ser mucho mejor, pueda tener mucho más palomitas, más tildes de que todo salió bien, que aquellas cosas que, bueno, a veces nos salen mal. El control también implica, hermanos, hacer ajustes, establecer criterios. A veces, como está en el diagrama, ¿sí? El origen del problema es que perdemos el camino, hermanos, perdemos el eje. A la izquierda de su pantalla ustedes van a poder visualizar una casa hermosa terminada, que quién no quisiera esa casa, ¿sí? Porque eso es lo que a veces tenemos pensado. Nuestra cabeza planifica un evento, una actividad y decimos, ah, sí quiero que salga, ¿no? Wow, todo genial, 10 puntos, hermoso. Un culto evangelístico donde haya 1000 almas mínimo reunidas en ese culto. Y cuando vemos nuestra realidad, hermanos, está como la casita del lado derecho, ¿sí? Apenas está empezando por ahí, unos ladrillitos, unas vigas, y bueno, nos quedamos sorprendidos porque a veces no estamos dando el todo, ¿sí? Para poder lograr ese estado deseado, nos desviamos en algunas cosas, perdemos el eje, no establecemos criterios adecuados o no hacemos los ajustes pertinentes para lograr aquello que deseamos. Y nuestro estado real es otra cosa. Nuestro evento, nuestra actividad queda para cualquier lado, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, que durante este proceso del control hagamos los ajustes. Para eso nos sirve hacer los ajustes, hermanos. Y bueno, aquí vamos a mirar, si nos da tiempo, terminamos esta clase. Yo les hablaba ahorita al final de que, bueno, a veces hay situaciones que pueden presentársenos en las que no nos permitan realizar la actividad o lo planificado de la forma que lo organizamos, que lo quisimos. Y esto es realmente un problema, ¿no? ¿Pero qué es un problema? Bueno, eh, un problema es todo aquello que sale de nuestras manos y que no estaba planificado o u organizado de la manera que nosotros lo pensamos. Y para esto, hermanos, tenemos siempre que tener un proceso bien importante en cuanto a la toma de decisiones. Siempre que hay un problema, tenemos que tomar decisiones. Es importante tomar decisiones ante una situación difícil o complicada, o que nos altere lo que nosotros estamos o habíamos planificado. Pero para eso hay un proceso. No podemos resolver un problema solo así porque sí. Si ustedes después leen detenidamente todo esto de vuelta y lo aplican en alguna circunstancia que a ustedes les haya tocado vivir o que les pueda tocar, se van a dar cuenta cómo cambia toda nuestra perspectiva de lo que es la organización y la planificación de una actividad. Primero hay que definir el problema. Es describir de manera específica cuál es el problema. ¿Qué crees que está causando el problema? ¿Dónde, cómo y qué está pasando? ¿Y con quién está pasando y por qué? Son estas preguntas claves eh, para poder definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué es la causa? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Con quién y por qué está pasando? Definir un orden o prioridad en los problemas a tratar. Distinguir entre urgente e importante. Esta frase que está aquí, hermanos, es bien importante. Bien importante como termina ahí justo. Definir un orden o prioridad en los problemas a tratar. O distinguir entre urgente e importante. Miren, a veces tenemos problemas en el gestionar nuestras actividades o nuestras planificaciones y no sabemos cuál es importante y cuál es urgente. Urgente es algo que surge de pronto, ¿sí?
que, como lo dice la palabra, es urgente. Pero entre la urgencia y la importancia hay una gran diferencia, hermanos. A lo mejor urge que yo le ponga nafta o gasoil o gasolina a mi auto, no, urge, porque ya no tiene. Pero es importante que yo tenga plata para cargarle. Entonces, ¿qué hago? No muevo mi auto, ¿sí? Porque no tengo la plata. No sé si me doy a entender. A veces tratamos de solucionar los problemas sin mirar cuál es la prioridad de lo urgente y lo importante. Y eso mucho va también a criterio, tal vez, de los pastores, de los líderes, depende de la situación. Pero, insisto, si nosotros pedimos que el Señor nos dé luz, seguramente que vamos a poder dilucidar entre estos dos conceptos ante la toma de decisiones. Segundo, ¿qué causa el problema? Hay que analizar de manera consciente las causas potenciales del problema. Aquí tenemos, ¿es una persona o una acción? ¿Sí? Para tomar decisiones hay que pensar si lo que está causando el problema es un hermano o una hermana o es algo que se está haciendo de manera incorrecta, que no está siendo eficiente lo que se está haciendo, es una persona o una acción. Siempre hay que considerar eso. A veces tampoco somos claros en dilucidar cuál es la causa del problema. A veces no miramos y decimos, es que fulano, el hermano fulano, la hermana sultana no funciona. No, a lo mejor no es eso, ¿no? A lo mejor es la acción que se está haciendo que no es la adecuada, no es la persona. 3, identifique las alternativas. ¿Cómo resuelvo el problema? Eso es bien importante, hermano. Siéntese, piense, medite, oren a Dios, ¿sí? Con su comisión o con los hermanos que está trabajando y busque y produzca ideas de solución. No se emboten o no se enfrasquen, no se encuadren en solo el problema. Vean la manera de cómo se resuelve, produciendo ideas, buscando opciones, alternativas. Y para eso, hermanos, siempre es importante y siempre va a ser muy, muy bueno dar voz a los participantes, ¿no? Así que, bueno, por ahí ese sería un lindo consejo. Escuche a los demás. Dios nos usa a todos a veces para poder dar algún aporte bueno. Bueno, proceso para la toma de decisiones. Tenemos el cuarto punto, que sería seleccionar las alternativas. Y ahí ha de considerarse lo siguiente, hermanos. Cuando usted ya tiene las opciones, hay que seleccionar. ¿Cuál es la alternativa que resolverá el problema a largo plazo? ¿Cuál es la alternativa que nos va a dar la mejor solución para que la solución se mantenga, para que no se vuelva a repetir el problema? ¿Qué alternativa es más realista al momento? Sí, que es algo que pueda ser realizable, recuerden, que pueda ser algo que no sea utópico, que no sea un sueño, querer lograrlo. Tiene que ser algo que se pueda hacer en el momento. ¿Qué recursos tenemos y son accesibles? Que tenemos tiempo suficiente para implementar la alternativa y cuál es el riesgo asociado a cada opción. Todas estas preguntas son importantes eh, para poder tomar o elegir la alternativa para seguir. El beneficio-costo, como está en el diagrama de ahí. Si yo voy a tomar esta decisión, ¿qué beneficio voy a tener y qué costo puedo pagar? ¿No? Entonces, en esa medida tenemos las opciones y tenemos que saber elegir en base a estas preguntas, estas 5 preguntas que le dejo, ¿no? ¿Cuál es la que nos da opción a largo plazo?
que es realista para hacer ahora, que es accesible en cuanto a los recursos, si tenemos el tiempo para implementarla sobre todo, y cuál es el riesgo para la opción que vamos a tomar. El 5, ya estamos por terminar para que no se preocupen. 5, definir el plan de acción. Y hay que considerar lo siguiente, una vez que tomamos la decisión, pues hay que llevarla a cabo. ¿Cómo se verá la situación cuando se resuelva el problema? Hay que pensar, hermanos, cómo se va a ver todo cuando logremos resolver el problema. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasos han de tomarse para implementar la mejor alternativa de solución? ¿Qué tengo que hacer para ahora llevar a cabo ese plan de acción? ¿Qué procesos deberían ser cambiados? ¿Qué recursos se necesitan en términos de personas, finanzas, etcétera? ¿Cuánto tiempo se necesita para implementar la alternativa, crear agenda, demás? ¿Y quién será el responsable de implementar el plan de acción? Miren, hermanos, recuerden que yo les hablaba sobre, sobre el arte de las preguntas. Bueno, ahora lo estamos mirando. La administración es eso, preguntas, 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 y tenemos que resolver esas preguntas. Para definir el plan de acción, en la toma de decisiones hay que considerar todas estas preguntas. En cuanto nosotros vayamos dándoles respuesta, hermanos, en esa medida nosotros vamos a poder lograr resolver ese problema. Monitorear el plan de acción, ya tomamos la decisión, ya implementamos las acciones a seguir para resolver ese problema y hay que considerar entonces qué aspectos tenemos que tomar en cuenta. Observe que se esté dando lo necesario en esa implementación, que se esté haciendo lo correcto para implementar la solución al problema. Recuerde, estamos hablando de la solución de problemas. Confirme que se está llevando a cabo el itinerario de la agenda y si el plan implementado no está dando resultados por aquellas cosas, hermanos, vuelva a revisarlo. 7, verificar si el plan ha sido eficiente y considere los aspectos. Pregunte, ¿qué hemos aprendido del proceso de la toma de decisiones? Ay, perdón. Una manera de ver su efectividad es ver que todo el plan vuelva a la normalidad. Primero, verifique que todo ha vuelto a la normalidad con esas decisiones que ustedes tomaron, con esa solución que implementó. Revise si los cambios evitan que el problema se repita en el futuro y pregunte qué hemos aprendido del proceso en la toma de decisiones. Conocimiento, destrezas, entendimiento, etcétera. Y realice un memorándum que describa el esfuerzo durante el proceso y compártalo con el equipo. Eso va a ser bien importante, hermanos, porque de ahí aprendemos, ¿sí? Si usted realiza todo esto, de ahí usted, le aseguro que para la próxima, esto le va a servir para poder ir mejorando en cuanto a la toma de decisiones. Y bueno, para ir cerrando, tenemos algunos errores en la toma de decisiones, hermanos, que es focalizarse en una sola fuente de información, sobreestimar o subestimar la información compartida de los demás, escuchar y ver que es solo lo que queremos, no ofrecer participación, hacer de forma obligada. Estos errores, hermanos, son muy comunes. A veces nuestros liderazgos, nuestras personalidades, nuestra terrenalidad se junta, hermanos, y ay, cometemos fallas, ¿sí? En la toma de decisiones. Sí, a veces solamente consultamos con un hermano o con una hermana o solamente tenemos un punto de vista, que es mi punto de vista, y sobre eso decidimos. A veces subestimamos la información que los demás nos dan, nos comparten y decimos, no, pero no puede ser. Es así como yo digo. A veces solo escuchamos o vemos lo que cada uno queremos, no vemos más allá. No ofrecemos participación, que es bien importante. A veces no dejamos que la gente colabore, que los hermanos participen y a veces obligamos a la gente. Entonces tengamos mucho cuidado que en la toma de decisiones no estemos cometiendo ninguno de estos errores. Y aquí les comento un poco de por qué se toman a veces estas decisiones poco éticas. Bueno, porque no tenemos la información correcta,
por anteponer nuestros intereses particulares, por presión indebida, por llevar la contraria o desear el fracaso de la tarea, que hermano se puede dar, no, no crean que porque estamos en la iglesia y somos cristianos no pasa, pasa sí, por miedo y por tener motivaciones negativas. Entonces, así terminamos, hermanos, con esta clase, volviendo a las preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo le vamos a hacer? Si ustedes se replantean esto, hermanos, créanme que van a empezar a mirar sus planificaciones, sus actividades en general, de una perspectiva distinta y van a entonces a tratar de ser un poco más objetivos en este proceso de lo que es la administración. Mirar dónde estamos, pensar para dónde queremos ir y cómo le vamos a hacer. Bueno, sé que hoy fue mucha información, hermanos, pero si ustedes la pueden repasar, todo queda en la plataforma, como ya saben. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, tenemos un par de minutitos nada más porque el tiempo se nos terminó. Adelante, hermano Daniel. Pasa a todos mis hermanos. Bueno, hay una frase, bueno, creo que es de Peter Drucker, adaptada, ¿no? Que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Yo creo que es algo que nos falta, ¿no? A veces como iglesia, ¿no? Eh, a veces nos cerramos mucho en el tema de que hay cosas que están funcionando, digámoslo, en el mundo empresarial y pueden funcionar en la iglesia, ¿no? Yo no estoy diciendo con ello que la iglesia sea una empresa, ¿no? Pero muchas cosas administrativas se pueden adaptar bien y funcionan bien, ¿sí? Y lo digo pues por la experiencia que he tenido en el mundo empresarial, pero a veces se cierra, ¿no? El hermano a veces por desconocimiento o sí, más que todo por desconocimiento, ¿no? O porque piensan que la manera en que se ha hecho siempre es la más efectiva, ¿sí? Y entonces pues no hay medida, no no se evalúa a la gente, no se hace una evaluación de verdad de lo que quiere la iglesia y obviamente pues, no se puede mejorar. Y como decía la hermana, pues son iglesias que pueden estar en el mismo estado hasta 20, 30 años, igual, ¿sí? Igual, en la misma zona de confort, digámoslo así, ¿sí? Y a veces es dañino, ¿no? Pero también algo que resalto de la hermana que decía es que el tema de la organización, ¿no? Hay una frase también, creo que es de Benjamin Franklin, que decía que por cada minuto dedicado a la organización se gana una hora. En el mundo empresarial eh, hay algo que llaman hoy en día agilidad, ¿no? Que es entregar proyectos en el menor tiempo posible, donde se hacen reuniones semanales, diarias, con equipos, ¿sí? Yo lo vivía y era prácticamente uno llevando casi 10 proyectos al tiempo para cumplirse en 3 meses, ¿sí? Y aprendí algo y alguna vez lo puse y no gustó porque pues, fue la verdad, ¿no? Porque yo les decía, sí, está bien que hagamos los proyectos y todo eso, pero eso a la final se vuelve en reproceso. Reprocesos es por no hacer una buena planeación inicial, terminamos reparando los errores a futuro, que pueden ser más tiempo del que se hubiera tomado si hubiéramos hecho una buena planeación. O se vuelven en cosas que no funcionan, ¿sí? En cosas que usted puede construir los 3 meses, entregó lo que decía la hermana, el mínimo producto viable, ¿sí? Y nadie lo usa porque está con baja calidad, porque funciona mal y a la final pues no sirvió de nada. Y en eso se transforma a veces también los proyectos en las iglesias, ¿no? Sin una buena dirección y sin lo que decía la hermana clave, sin la dirección de Dios, ahí sí el proyecto está condenado a fracaso, ¿sí? Y eso es lo que a veces se nos olvida.
que el que dirige, que el que da el crecimiento, que el que da todo el rumbo es Dios. A veces es más mostrar, a veces la gente, o bueno, lo percibo, los hermanos es más mostrarse en ellos, o mostrarnos también, porque uno también está ahí, que, que glorificar a Dios. Eso sería mis apuntes, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Daniel. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, hermanos. La próxima clase retomaré su comentario, mi hermano, para poderlo compartir con nuestros hermanos lo que usted nos ha dicho, nos ha compartido. Así que bueno, por esta clase, hermanos, hemos terminado esta semana. Nos saludamos el día martes, Dios mediante. Ya tenemos la siguiente clase encima, entonces yo tengo que cerrar la grabación. Que Dios les bendiga. Nos saludamos, si Dios permite, el martes que viene. Bendiciones para todos.